queremos hablar de el camino a la libertad. ¿Cómo se llama? Pero hoy le he llamado en especial, ¿verdad? Hoy en especial le hemos llamado camino a la felicidad. Es decir, para ir al camino que Dios quiere que tú seas feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? El hecho de que Dios me llame algo en la vida, Dios quiere que disfrutemos de la vida. Escuchen. El hecho de que Dios nos haya llamado a hacer algo no significa que tiene que irnos mal en la vida para lograr. Yo creo que tenemos que ser felices aún con todas mis pruebas que pueda haber en la vida. Yo creo que ustedes como, todos, ¿verdad? Hemos sido llamados, pero a veces tenemos tantos problemas que llegamos a pensar, ¿este es el camino de Dios? ¿Puro sufrimiento? ¿Este es el camino de Dios? Mira cuántas dificultades he tenido, pero yo quiero decirte que Dios tiene algo bonito para ti. Creo que Dios quiere hacer algo especial sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Que Dios tiene un propósito sobre su vida. Y aunque a veces pueda ser un poco complicado, no significa que no podamos ser felices. La Biblia nos dice acerca de qué es lo que Dios desea, pero nosotros somos los que tomamos la decisión de hacerlo. Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Escuchen, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final termina en muerte. Bajo nuestro concepto, bajo nuestros pensamientos, bajo nuestras ideologías o filosofías, nosotros podemos decir, este es el camino correcto. Pero dice, al parecer, pero al final, es camino de muerte. Por desgracia, muchos cuando llegan al final se dieron cuenta que el camino que tomaron para su vida fue el inadecuado, pero ya no pueden hacer nada. Ustedes han escuchado un dicho, dice, todos los caminos llevan a Roma. Todo depende si vienen de África, del continente que vayan, pues llegan de varias maneras. Pero no todos los caminos te llevan a Dios Padre. Te pueden llevar a Roma, pero no te pueden llevar a Dios. Porque no es lo mismo Roma que Dios. La Biblia nos habla y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. No hay otro camino que pueda llevarnos con Él. Solamente en la única manera de poder tener un encuentro con Dios se llama Jesús. Es el camino a la felicidad, según. Y estaba leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Éxodo, capítulo 13, 17 dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar la idea de regresar a Egipto. Es decir, escuchen, esto es importante. Dios los saca de la esclavitud, pero les dice el camino que deben de tomar. Escuchen nuevamente. Dios los saca de la esclavitud y les dice, este es el camino que debes de tomar. Muchos de nosotros ya tuvimos un encuentro con Dios, pero Dios mismo te dice por dónde debes de caminar, pero tú decides si vas a caminar bajo el camino que Él te dijo o bajo tu camino. Por eso hay caminos que al hombre le parecen perfectos. Dios nos puede dar la indicación, ya te salvé, pero esta es la manera y este es el camino por donde debes de caminar. Pero uno es quien decide, si decide caminar con Él. Por eso dice, Dios les dijo cuál es el camino que deben de atravesar. ¿Cómo quieres dirigir tu vida?
Aunque Él ya te salvó, aunque Él ya te rescató, aunque Él ya te libertó, y te dice cuál es el camino y tú lo sigues a tu manera. No se le sigue a Dios a tu manera, no es a tu parecer, no es a como a ti te gusta. Él les dijo cuál era el camino. Porque la Biblia lo dice y lo expresa, dice, había un camino más corto. Tal vez usted pueda decir, ese, porque es más corto, ese es el correcto. Pero Él dijo, no es el camino. No es el camino más corto por donde tú vas a llegar a la tierra que yo te dije que les voy a dar a ustedes. Fue por el camino tal vez más largo. Tal vez fue por el camino donde había más piedras, donde había muchas cosas más. Pero era el camino, el adecuado que Dios te estaba ofreciendo, porque quería evitarles a que tuvieran batallas, a que tuvieran peleas, a que tuvieran muchas situaciones. Pudiera haber evitado muchas cosas. Pero ¿sabe? A veces la gente puede decir, pues yo no sé, ya me libertó, ya estoy salvo, ahora yo me voy por este camino, a ver quién llega primero. Muchos por hacerlo así, en el camino han caído por los enemigos. Muchos han caído, se han desanimado, se han desalentado, porque en vez de que empiecen a caminar con Dios, han entregado su vida a Dios, pero no quieren caminar bajo el camino que Dios les ha dicho. Y a veces nosotros somos gente obstinada. A veces somos gente que nos dicen por qué camino y nosotros decimos no. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos ¿de qué? De muerte. Él nos pone por el camino. Por eso dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Si yo quiero felicidad en mi vida, número uno, necesito a Dios. Número dos, voy a obedecer por el camino que Él me dice que debo de caminar para poder llegar a la tierra prometida. Y para evitar muchas situaciones que hemos pasado. Hay veces que la gente llega a decirme, por causa de Cristo estoy sufriendo. Y cuando yo le digo, a ver, dime cuáles son las causas por las cuales tú dices que por causa de Cristo. Y sabes, te voy a decir algo. El 90% que la gente dice que por causa de Cristo están sufriendo, no es verdad. Pero lo espiritualizan. Es que yo estoy sufriendo por esto con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y tú dices, eso no es por causa de Cristo. Y cuando les muestra la Biblia, les digo, entonces, ¿por quién es la causa que está sufriendo? No, por mi desobediencia, por mi rebeldía, porque yo quise hacer las cosas a mi manera, porque yo pensé así, es que a mí me dijeron, es que a mí me... Entonces no digas que por causa de Cristo. Si usted lee la Biblia, hay gente que pasó, mire, ¿por qué le sacaron los ojos a Sansón? ¿Por qué Sansón pasó todos esos momentos tan difíciles y críticos? Pero él podría decir, por causa de Dios, porque Dios me llamó y por eso. Y te das cuenta, no cómo lo puedes espiritualizar. Y la verdad es que no fue por eso. Fue porque porque le dijo el camino que debería de tomar, le dio el consejo para poderlo hacer y él omitió lo que Dios les dijo. Qué tremendo cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la voz de Dios. Porque si usted y yo leemos el libro de Romanos, la Biblia nos dice que aquellos que cerraron sus oídos, ¿verdad? para con Dios, dice, fueron entregados a pasiones desordenadas, a concupiscencia. Y nos dan una lista, el no tomar en cuenta a Dios o hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Cuando eso es lo que Dios nos quiere. Por eso les digo, este es el camino que yo te estoy mostrando. Ya te salvé, pero camina conmigo. No camines a tu manera. No lo hagas, no es la manera correcta en como tú quieres hacerlo. En el libro de Éxodo, capítulo 12, nos dice así, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Es decir, los saca de Egipto y les marca un nuevo calendario. Para los demás puede ser otro año, pero para ustedes es otro año. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos de ustedes les han celebrado un cumpleaños? Levántame la mano. ¿Y cuándo usted se ha celebrado
cuando usted nació de nuevo. A veces ni nos acordamos cuando nacimos de nuevo. Pero Dios sí, para ustedes esto es un año nuevo. Para ustedes hoy empieza una nueva vida. Por eso dice, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. En la mañana dije algo, ¿verdad? Si había poca gente, decían, pero son bien comelones. En vez de comerse una pieza, se comía dos, pero aquí me dan una restricción de que no pueden comer. De acorde a cómo comían, ¿verdad? Va a haber un ¿qué? Un cordero. Dice, el cordero será un macho sin defecto. ¿Qué será? De un año. ¿Cómo debería de ser este cordero? ¿Debería de ser qué? Entonces la salvación no viene de una hembra, viene de una mujer. Perdón, no viene de una mujer, viene de un hombre. Si no hubiera pedido una cordera, él estableció de ahí, desde el principio estableció que iba a ser un macho, como animalito. Entonces, la salvación no viene de una mujer. La salvación, aún en el animalito, nos podemos dar cuenta que no fue una hembra que escogió, sino escogió que un macho. Y luego tenía que tener un año. Para los que saben de esto de los animalitos, para una cabrita, un corderito, un año ya está madurito. ¿Cómo están? El cielo debería de estar tierno. Debería de tener un año. Escuche, para los judíos tener 30 años es madurez. Jesús por eso no murió a los 30, no murió, perdón, a los 18, 17, 22, 23, sino tenía que estar, ¿qué? 30, maduro. Así como también Dios había establecido que fuera un cordero que fuera maduro, que fuera macho, ¿verdad? Y que fuera, ¿qué? Que estuviese maduro. Dice, era un macho sin defecto. ¿Cómo tenía que tener este macho? Es que estuviera bien. Tenía que tener una perfecta salud. Tenía que estar, era lo mejor que lo que se tenía. Y dice, lo apartarán entre las ovejas y de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Escuche, llevaban el corderito en el primer mes al 10º día y no lo sacrificaban inmediatamente. El animalito lo sacrificaban hasta el día 14. 4 días estaba todavía ahí el animalito, porque se comprobaba que el animalito sí fuera lo mejor. Se comprobaba, ¿verdad?, que el animalito estuviera en buenas condiciones físicas, que estuviera como se había pedido. No nada más era, llévate cualquiera. Tenía que tener una perfecta salud. Todo lo que estableció Dios, cómo quería el cordero, en esos 4 días que lo llevaban, tenían que ver la respuesta del animalito. Oiga, escuche usted esto. Qué tremendo, porque a veces nosotros podemos ofrecer o hacer la Pascua como en aquel tiempo, pero si no lo hacían de la manera en que Dios les había dicho, en vez de ser una bendición, era todo lo contrario. Es decir, que cuando Dios les dijo, van a agarrar un cabrito, lo van a sacrificar, Él les dijo cómo debería de ser el animalito, qué días debería de ser el animalito, a qué horas y cómo deberían de prepararlo y cómo debería de estar toda la fiesta. Es decir, no era la manera de ellos, era la manera que Dios había establecido. ¿Te imaginas entonces que uno de ellos
porque Dios le dijo, la sangre de este animalito la vas a tomar y la vas a poner en los dinteles, no que se la comieran, sino que la pusieran en los dinteles y en los postes de su casa. Y dice, y pasará la muerte, y cuando ve esa señal, la muerte no va a poderlo tocar. Pero solamente imagínense que pudo haber gente que dijo, bueno, no pongamos la sangre, nada más hagamos lo que dice que el corderito. O ¿sabes qué? Agarra cualquier corderito, hagámoslo y le pongamos sangre ahí como dijo él. Lo estamos haciendo. Y yo creo que a veces nosotros hacemos de esta misma manera. No lo hacemos como Dios quiere, pero quiero decirte que la muerte entonces sí puede pasar a esas casas. Porque para que la sangre estuviera limpia, para que todo estuviera como Dios había indicado y la muerte no los tocara, era como Dios lo había establecido. Si ellos lo hacían a su manera, aunque estaban obedeciendo en que ofrecieran un cordero pascual, pero si no era de la manera en que Dios lo había establecido, entonces no los podía librar de la muerte. Yo creo que a veces usted y yo hemos hecho Pascuas de una manera inadecuada. Lo hemos hecho a nuestra manera. No me explico a veces, iglesia, porque nosotros el último viernes de cada mes tenemos un tiempo con Dios en oración, pero también es el día que tomamos la cena del Señor. Y para muchos no vienen ni porque es la cena del Señor. Algunos tienen meses, años sin tomar la cena del Señor. Se les hace tener en poco cuando la Biblia estableció que se tenía que hacer. Y dice, y esto lo harás perpetuamente. Lo tienes que hacer. Debe de ser un mandato. El no hacerlo es incorrecto, señores. Y luego con la actitud incorrecta, con un espíritu incorrecto. Ahora entiendo por qué en el Nuevo Testamento dice, ten cuidado de no tomar indignamente la cena del Señor, porque cuando se toma indignamente trae dos consecuencias ahí: enfermedad y muerte. ¿Qué trae? Entonces, si en la Pascua, en el Antiguo Testamento, ellos lo llevaban a su manera, podían hacerlo indignamente. Y eso traía muerte y traía enfermedad. Yo creo algo. A veces hemos menospreciado tomar la cena del Señor. Y muchos de ustedes ya hubieran podido ser sanos o libres de cosas que están batallando en la vida por años. Pero se nos hace tan poca cosa. Hay veces que hay gente que ya ni la toma. Y yo digo, bueno, tal vez porque pues uno la tomó, ¿qué estará pasando? Pero que todos los años y todos los meses nunca la tome. ¿No quieren corregir su vida? ¿No quieren agradarle a Dios? Yo lo que sí creo es que si Dios viene, esas personas pueden quedarse. ¿Por qué? Cada mes está mal, cada mes está mal. Es que yo me siento todavía mal, en pecado. Oye, pues pídele perdón, arrepiéntete, deja de hacer las cosas incorrectas. Bro. Vive una manera como Dios te está diciendo, o lo quieres agradar o no lo quieres agradar. O si quieres caminar con Él o no quieres caminar con Él. No, yo sí camino con el Señor. ¿En verdad estás caminando con el Señor? Solamente es esa pregunta. ¿En verdad lo estás haciendo? Dice, lo apartarán de entre las ovejas y entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Hasta les dijo el horario. ¿A qué horas hacían la Pascua? Ahora, ¿qué significa la palabra Pascua? Pasar de largo. Entonces, si la muerte llegó a pasar, veía la sangre ahí, la muerte tenía que pasar de largo. Esto es la Pascua. La muerte no tiene autoridad, no podía traer mortandad sobre esa casa. Y no solamente sobre las personas físicamente, escúcheme, había mortandad entre los animales. Eso significa que también venía la escasez. Te trae muerte aún financiera, escasez financiera. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué vivo enfermo? ¿Por qué mis finanzas siempre están enfermas también? Algunos pueden decir, a veces también la economía se va enferma. Ganamos bien y de repente se nos va así de volada, o nos la pasamos cada rato. Si no le duele algo, no se siente bien.
Dile al que está a tu lado, no creo que estén hablando de ti. Cada día despierta con algo. ¿Sí o no es cierto? Yo recuerdo que luego le digo a mi mamá, oiga, mamá, a usted si no le duele algo como que no es feliz. Y nada más se me queda viendo el área pasar nomás. ¿Sí o no es cierto? Y usted dice, es que sí es la verdad, sí me duele. Mire, 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 mira, es como esta lonja, ¿no? Mire, mire lo que me salió. Se le metió una piedrita en el pie, no, me está saliendo una bola. ¿Cuál bola? Es una piedra que se te metió, sácala. Hombre, ¿no? Es que no escucho bien, a ver, grítame. No, ya me quedé eso. No, es que no se limpia las orejas. Dios mío. Ellos tomarán parte de la cena y la pondrán en los dos postes y en los dinteles de la casa. Comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura, con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto cabeza, sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino todo lo que quede lo deben de quemar. De esta manera lo comerán. Escuche, les dijo hasta cómo debería ser el cordero, el día, la hora. Les dijo todo, ¿sí o no? Dice, no tenía que tener duda de lo que tenían que hacer. Les indicó todo. Y luego les dijo hasta cómo tenían que hacerlo. Dice, deben de estar ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Y lo van a comer apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Tenían que estar preparados. No solamente era como Dios les hace, deben de estar preparados, tenían que estar, tenían que haber puesto su cinturón, tener su bastón, como tenían que estar como Dios les había dicho. ¿Y cuántas veces nosotros omitimos todo esto en nuestra vida? ¿Por qué? Escucho. Dios le dijo que en la última plaga, le dijo Dios a Moisés, ahora te va a correr el rey. Ahora esta es, con esta va a salir. Te van a correr de paz. Y cuando pega la plaga de la muerte y mueren todos los primogénitos de animales como de los seres humanos, el faraón dice, ya lárgate. ¿Qué les dijo? La Biblia lo dice, le dijo que ya se fuera, pero yo creo que cuando enojado, angustiado, ya sabes que lárgate, pero ya lárgate, ya no te quiero ver. Los corrió, pero rapidito, si te vas a ir, ¿por qué? Y hasta los egipcios les decían aquí, ya vete, ya, tales cualquier cosa, pero ya que se vayan, que se larguen de aquí. Pero ellos tenían que estar preparados. Tenías que estar preparado para servir. La Pascua es tiempo de servir. Es tiempo de vivir en la libertad. Debemos de estar poquito a poquito, no voy dejando las cosas poquito a poquito. A ver si es cierto lo que dice la Biblia, si debe de ser poquito a poquito. Y dice, y de esta manera lo comerán. Esta es la Pascua del Señor. Versículo 12. Porque esa noche voy a pasar por la tierra de Egipto y voy a herir a todo primogénito en la tierra, sea de ser humano o sea de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde esté. Dice, y este día, versículo 14, y este día será memorable para ustedes y lo deben de celebrar como fiesta del Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Es para siempre, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tenían que hacer? Debería de ser fiesta. ¿Qué debería de haber? Oiga, ¿mataron a alguien y tener fiesta? Nosotros diríamos eso en una falta de respeto. No, él dijo, en la fiesta, aunque el cordero haya muerto, debe de haber una fiesta. Es decir, que aún cuando murió el Hijo de Dios, en vez de andar, ¡ay, Señor, es que se murió Piedra! Digo, nosotros hacemos fiesta o pura lamentación. ¿Cómo debe de ser para nosotros la Pascua? Es maestra. Alguna vez, creo que a mí me ha tocado 1 o 2 veces ir, señores, donde donde alguien murió,
que en vez de que todos estén llorando y lamentándose, ¿sabe qué? Me ha tocado que hay fiestas. Aquí se oye, si es aquí, o sea, aquí se oye un pachangón, como dicen aquí, ¿no? Aquí se oye que hay fiesta. Porque han llegado tal vez algunos velorios donde dices, ay Dios mío, puro chillido, puro dolor, donde dices hasta miedo da. ¿Sí o no es cierto? Pero ir a alguien donde había fiesta, y yo creo que debe de haber fiesta. Yo ponía un ejemplo y le dije, ¿cuántos de ustedes les han festejado su cumpleaños? Levántame su mano. ¿Y cuántas veces ha festejado cuando usted nació de nuevo? Porque le damos más importancia cuando nacimos natural a que cuando nacimos espiritualmente. ¿Cuál debería de tener mayor peso? Y a veces no sabemos ni en qué mes ni en qué día. Dice, yo ni me he convertido, pastor. ¿Qué manera de la ordenanza de la Pascua? Debe de ser ¿qué? Una celebración, no debe de haber una fiesta. Por eso es que esta semana que lo tuvimos fuera de aquí, de estas cuatro paredes, era el fin, estar como familia. La próxima vez que tengamos la próxima salida, vamos a compartir la cena. Y usted como padre tiene que tener la cena del Señor en su hogar, en su casa, con sus hijos, con su familia. Es una ordenanza de parte de Dios. Siempre lo hacemos a nivel iglesia. Pero qué importante es que nosotros hagamos la cena en nuestros propios hogares. Aún las reuniones que tenemos de familia, usted puede celebrar la cena con sus familias, con sus hijos. No rompería las reglas, no rompería solamente con el pastor. En la pura iglesia tenemos que celebrar la cena del Señor. No es cierto. Lo pueden celebrar usted y su familia en casa. Y siempre usted decir, por esta causa nosotros estamos celebrando esta fiesta. Y debe de ser alegre, debe de ser contento. Muy bien, miren lo que dice el versículo 15. 7 días comerás pan sin levadura. Quiero que me pongan atención en eso. Estaba la Pascua, era una fiesta, y venía también la fiesta de los panes sin levadura. Las dos venían empalmadas. Las dos venían. Tenía la Pascua y enseguida está pegadito, venía la fiesta de los panes sin levadura. Eran fiestas unidas, no las podías despegar. Ahora, ¿qué representa la levadura? Escuche, ¿qué representa la levadura en la Biblia? El pecado. ¿Qué representa la levadura? Oiga, y saben, estaba leyendo una parte de la Escritura donde a veces nosotros llegamos a pensar de una manera, creo que es incorrecta. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Te voy a explicar el versículo 1 y 2 para hacer un poquito más breve. Los corintios le hablan a Pablo y le dicen, Pablo, tenemos ciertas dudas sobre ciertas circunstancias. Y Pablo escribe esta carta. Y es que en esta carta, que una de las preguntas que ellos le hacían a Pablo era acerca de la inmoralidad. ¿Era acerca de qué? De la inmoralidad. En Corintios había un mover espiritual muy fuerte acerca de la perversión sexual. Ahí era donde se adoraba a la diosa del amor, a la diosa del amor. Y ahí hacían sacrificios y hacían inmoralidades tremendas. El ambiente espiritual estaba, eso era algo difícil, era un gobernador de las tinieblas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Le estaban haciendo una pregunta a él, y es que decía, es que hay un hombre en la iglesia, no afuera, en la iglesia, que vive con su madrastra. No que viva nada más así porque en la casa de ella, sino él tenía relaciones con su madrastra. Y Pablo les dice, eso hasta hay gente que no lo aprueba. ¿Cómo es que ustedes lo están permitiendo estando en la iglesia? Y es cuando les dice estas palabras. Les dice, entréguenselo a Satanás.
Usted dice, Dios mío, oiga, Pablo diciéndoles, ¿no? Es decir, ya tal vez le dijiste, oye, estás mal, ¿cómo puedes estar haciendo eso? A su manera, en su camino, en su manera de pensar. ¿Y qué tiene de malo si todo lo demás lo vive, no lo hace? Dice, ¿sabes qué? Entrégase de una vez. A ver si así entiende. Estas son palabras tremendas. ¿O no son tremendas esas palabras? Te da hasta miedo, pero imagina, porque no quiere seguir en eso. Y si nosotros seguimos leyendo, nos daremos cuenta cómo le dice, y no crean que se los estoy diciendo a los de afuera. Los de afuera es común que vivan en adulterio, en fornicación, en inmoralidades sexuales. Dice que puedan estar viviendo mal. Dice, eso es por personas que no profesan conocer a Dios. El problema es que en la iglesia se había introducido este pecado. Es decir, se estaba practicando en la misma iglesia. ¿Verdad que esto está tremendo? Y dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Bueno, esta parte ya. Dice, no es bueno. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esa parte de la escritura, señores, en el versículo 6 de Primera de Corintios, capítulo 5, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Algunos dicen, ¿qué es poquito? ¡Ay, es chiquita la mentira! ¡Ay, no hay una, no es ninguna! ¡Ay, espantados! Dice, un poquito de levadura. A veces lo que tú dices, un kiko, no hay nada de por medio. Un toquecito, no es nada. Ándale. Así se empezó con el vicio, así se empezó con la adicción, así se empezó con la mentira, así se empezó. Pero no es nada, un poquito. ¿Sabe? Me gustó algo que alguien dijo. Dice, yo creo que los judíos hacían algo cuando se venía esta fiesta. Porque la ordenanza de parte de Dios es decir, tienen que sacar toda la levadura. Yo creo que a los niños les decían, mijo, aquel que me encuentre tantita levadura, les voy a dar un paquete de dulces. Yo creo que todos los niños iban y veían que había en la casa, porque decía, un pequeñita cosa, porque una poca porción de levadura puede leudar toda la masa. Y a veces nosotros, ¿en quién es toda la masa? ¿Ha visto? Mire, ¿verdad que los panes del pueblo luego están bien ricos? Si usted y yo vamos luego a Chedraui, un ejemplo, y los panes están, los bolitos están bocos, ¿sí o no es cierto? Pero luego en los del pueblo hasta parece que te los venden por kilo. Luego te ven ahora, están pesados. Y usted dice, ¿qué les falta? Escuche, y infla, avanza, fermenta, provoca algo sobre ellos. Los dos son panes, pero uno es falso y el otro es verdadero. Pero un poquito esponja todo, extiende todo. A veces nosotros en nuestra vida lo seguimos haciendo, tenemos levadura ahí alzada. Ay, poquito es nada, cuidado, eso se te puede hacer un gigante. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento Dios había mandado y decía, cuando entres a este lugar vas a exterminar todo? Y a veces cuando uno decía, ay Señor, hasta lo más pequeño, uno ves pequeño, pero cuando crezca va a ser tu agresor. En los pueblos a veces se mataba y esperaba el hijo pequeño crecer para vengar la muerte de su padre. Y así se exterminaban las familias. El niño decía, estoy chiquito ahorita, pero el niño decía, ese mató a mi familia, ese mató a mi papá, pero voy a crecer. Ahorita como si nada, pero en cualquier día, y se exterminaban familias. El primer esposo de mi madre lo asesinaron. Y yo le dije a mi mamá, y dice, pues mamá, ¿y por qué no se quedó en el pueblo? Era más fácil allá con toda la familia de usted, que dice, no, o me mataban a todos mis hombres, es decir, a todos sus hijos varones, o ellos
iban a esperar a que crecieran para matarla, o si no, mis hijos iban a buscar la manera de matarla. Ese es algo que se hacía. Ya cuando le dijo esto, con razón se vino a vivir, o a la ciudad de Mir. Quería evitar que eso siguiera. Recuerdo que muchos años después uno de mis hermanos fue para allá. Y qué tremenda es la gente, porque dice que entre los parientes le dijeron, ¿ves ese viejito? Fue el que asesinó a tu padre. Ahorita tienes la oportunidad de decir. Imagínate, ya ver, y él nada más le pasó a mi hermano para allá y ya lo estaba gritando, ¿no le vas a vengar la muerte, padre? Ya ahora sí. Y dice mi hermano que lo viene, ese viejito nada más porque lo que ya era ahí, ya estaba anciano, que ya no importaba eso, sino simplemente era vengarse. Lo bueno es que no decidió hacerlo. Pero te das cuenta cómo poquito puede lendar toda la masa. Esta fiesta era de esa manera. Los panes sin levadura tenían que prepararse. Recuerde que el pueblo de Israel, Dios le dijo, tienes que estar preparado ya, porque cuando te digo salte, tienes que salir. Pero es que todavía no tengo los panes preparados. ¿Te das cuenta? Todavía la gente, Dios los está sacando. Todavía voy a hacer esto, y entonces tengo que dejar esto. Ay, es que yo no voy a dejar el pan. Entonces, ¿qué voy a comer ahorita? ¿Cuántas veces Dios te está dando un mejor pan que el que tú tenías antes? Lo que Dios te ofrece está mejor que lo que el mundo te ofrece, lo que la carne te ofrece, lo que el diablo te ofrece. No puedes comparar el pan de Dios con el pan del mundo, Señor. Dios en el desierto a su pueblo no lo alimentó con pan común, lo alimentó con maná del cielo, con pan del cielo, bajo pan del cielo. Escuchen, maná era como como un cereal, vamos a decir, era como un pan que caía. Y ellos podían comer en el desierto de ese pan. Por eso la Biblia dice que el que comiera de Jesús es el pan del cielo. Escuchen, lo que descendió del cielo, señores. Jesús tuvo que venir, por eso tomó el pan y lo partió. Este es mi cuerpo, el cual va a ser compartido con ustedes. Es un pan diferente, es un pan sin levadura, es un pan sin pecado, es una vida diferente a la que antes vivíamos. Hay gente que dice, ya entregué mi vida a Jesús, pero todavía traen sus tondas de asnes, todavía siguen con ese adulterio, esa fornicación. Oiga, si usted vive en unión libre, cásese ya, ponga su vida en orden, deje de andar fornicando, adulterando, deje ya de estar de mentiroso, de engañar, ya. No puede estar compartiendo la Pascua y viviendo de la misma manera que antes. Dejemos de ese tipo de vida, dejemos de esa manera, señores. Me dice uno, a mí me dijeron, pastor, que ya llevo 30 años con esta mujer y que no me ha casado, ya es mi mujer. ¿Por qué no se casan? ¿Por qué muchachos andan de fornicarios y adúlteros y nada más vienen aquí a la iglesia como a aparentar algo que es? Están perdidas sus almas, señores. La salvación no la da en la iglesia, la salvación la da Jesús, el Cordero, el que hacía la obra. Era el pago de la muerte del corderito, pagaba las consecuencias de nosotros. Jesús vino y pagó el precio. ¿Y usted cree que se puede seguir viviendo de la misma manera de antes? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hoy ya no se sabe cuál es la diferencia entre quién sí es y entre quién no es. Uno dice, no, pues iban a una iglesia que mira, y viven como antes. No se puede vivir como antes después de que uno tiene un acercamiento con Dios. Cuando realmente tiene un encuentro con Dios, no se puede vivir igual. El hombre que había cobrado de más, que había robado de más, le llegó y le dijo a Jesús, a los que yo les he robado 4 veces les voy a regresar lo que yo les he robado, dijo. Y Jesús le dice, la salvación ha llegado a tu hogar, es decir, ha dejado de robar este hombre, ha dejado de adulterar. Mujer, que yo mismo te condeno, pero deja de andar de uno tras el otro. Es decir, debe de haber la diferencia. Estamos aquí. Los panes sin levadura, Señor. Venía con la Pascua pegadito, porque usted puede conocer a Dios
y yo tengo que caminar diferente. No es lo que hagamos, escuche, lo que me hace ser santo. Aún hacer toda la Biblia no es lo que me hace santo. El que me hace santo se llama Jesús. A ver, entonces, pastor, ¿no debo de obedecer la palabra? Sí, señores, pero eso no te hace santo. Tú y yo recibimos la santidad de Dios en nuestra vida, pero a través de Jesucristo. Escuche, la santidad la recibimos por parte de Jesús, no es por lo que hagamos. Si la santidad para ser aceptado delante de Dios y que pueda ver el rostro de Dios, habitar con Dios, si fueran las cosas que yo hiciera, entonces de nada hubiera servido que Jesús hubiera venido aquí a la tierra y morir por nosotros. Si fueran nuestras obras y cómo vivir, señores, fuera lo que nos da salvación, la que nos salvaría de la muerte, la que nos libertaría de la esclavitud, entonces no valdría la pena que Jesús hubiese venido aquí en la tierra. Yo creo que el Padre le hubiera dicho, mi hijo, si hay manera de poderlo salvar de otra manera. No lo hay. Solamente puede haber salvación a través de Jesús. No busquemos, no hay otro camino. Es el camino en el cual tenemos que caminar usted y yo. Debemos celebrar la Pascua, pero va en unidad con los panes sin levadura. 7 días. Es decir, día a día se tiene que vivir de una manera diferente a la cual vivía yo antes. No somos gente perfecta, pero podemos caminar a la perfección. No sé si me estoy dando a entender. No soy perfecto, soy humano, como algunos dicen. Pero se empieza a ver la diferencia de cómo se vivía anteriormente a la noche. No vivas como esclavo. No vivas como antes vivías, no te expreses, no pienses, no hagas las cosas como cuando eras esclavo, que se vea la diferencia. Oiga, ¿cómo se puede vivir de la misma manera cuando alguien estuvo en la cárcel y que salga y que siga haciendo lo mismo? Es como ese delincuente que entró a la cárcel y sale y luego es a delinquir. A veces hasta uno dice, ¿por qué no ya les deberían dar cadena perpetua? Porque nada más lo único que salen es unos años y vuelven, y lo único que hacen es volver a delinquir y delinquir. A veces nosotros vivimos en esclavitud, en pecado, encarcelados por lo que habíamos hecho. Jesús nos hace libre y en vez de que nosotros digamos, wow, gracias que tengo una oportunidad de vivir una vida diferente, volvemos a hacer lo mismo que antes y hasta cosas peores. Qué tremendo, siendo libres, anhelando lo anterior, viviendo una vida como la anterior, pero siendo libres. No aprovechamos la oportunidad de vida, no aprovechamos el sacrificio que Jesús hizo. Por eso dice, ya no hay otro sacrificio, ya no hay otra manera de poder ser salvos, señores. Ya no lo hay, porque ya el sacrificio fue dado, se llama Jesús. Allá uno dice, no pisotees la sangre de Jesús. ¿Cómo si pisotea el nombre de Jesús? Invaloramos el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Él tenía que ser santo, señores. Llegó a estar limpio Él para podernos dar su santidad a nosotros. Y Él nos pone un vestido nuevo. Yo lo que tengo que hacer es cuidar lo que Dios me ha dado. Dios nos quitó ese vestido horrible de pecado, de todo lo que nosotros hicimos, y nos viste de un vestido nuevo, y nos pone ese vestido de santidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que cuide el vestido. No es lo que yo haga, sino que cuide. Ayúdenme. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Es que yo haga algo? No, sino que cuide lo que me dio. Ahora, no sé cómo cuidarlo. Por eso es importante leer la palabra, porque leer la palabra me enseña qué es lo que ensucia el vestido y cómo evitar que se ensucie el vestido. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Porque si nosotros seguimos viviendo queriendo hacer las cosas para ser aceptados delante de Dios, nos vamos a sentir frustrados. Por muchos años viví frustrado como cristiano, y era un sufrimiento el querer agradar a Dios y el no poderlo hacer. Porque yo decía, si yo no llevo esto, si no llevo todo esto, entonces yo no soy aprobado delante de Dios. Y venía a la iglesia con tristeza, con congoja, y a veces me sentía y decía, mira Dios, soy un hipócrita, un falso, ¿para qué me estoy? ¿Sabe cuántos años batallé en eso? Parece que ignoramos lo que Dios hizo. Tú eres santo no por lo que haces o llegues a hacer. Tú eres santo por lo que hizo. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuídalo. Señor, la regué, mira, ya manché el vestido. Perdóname, Dios. Pero no solamente es perdón, arrepiéntase.
¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que se la pasa, perdóname, perdóname, y no se arrepiente. Digo, no se arrepiente porque sigue haciendo lo mismo. Sigue practicando, sigue hablando, sigue actuando, sigue haciendo lo mismo. No hay arrepentimiento. La Biblia dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú te arrepintieres, entonces yo te voy a restaurar. Si no hay un arrepentimiento, ¿cómo quieres una restauración? Yo ya le pedí perdón. No solamente es el perdón, que vaya acompañado con un verdadero arrepentimiento, señores. 7 días tenían que estar ellos con esta fiesta. Estaba la Pascua, ¿verdad? Y en medio de la Pascua empezaba, se escuche, porque estaban haciendo la Pascua, y ahí empezaban los primeros panes sin levadura. En la mera Pascua también comenzaba. Se estaba celebrando la Pascua y el pan era también sin levadura y se tenía que vivir de una manera diferente. Por eso decía, erradica de ti ya todas estas cosas. Ya dejemos de ser permisibles, dejemos de ser de una manera que no debe de ser, iglesia. Cristo viene. Y lo triste es que alguien pueda quedarse aquí en la tierra. Con esto quiero terminar. Hay 2 refresqueras en el mundo que son las que más se venden. Por lo menos en muchos países son las más grandes, porque dicen que en China tienen sus propios refrescos, y como China es una de las poblaciones más grandes en el mundo. Pero bueno, estas 2 refresqueras, la azul y la roja. Usted trabaja en la azul, y cuando usted trabaja en la azul y luego le dicen hasta aquí se terminó su contrato, y usted entra a trabajar en la roja, y a veces usted va a querer trabajar como trabajó en la azul, y le van a decir, oye, espérate, estás en la roja, no en la azul. Pero es que allá, aquí es diferente. Es lo mismo. Venimos del mundo, venimos de aquellos, pero queremos ahora de este lado con Dios hacer lo mismo y trabajar y hacer lo mismo. El mundo trabaja muy similar a la visión de Dios, pero la visión del mundo es llegar a todo el mundo para llevarlos a la muerte, es decir, para que no tengan felicidad, para que no lleguen a su propósito. Las 2 trabajan con todo, pero la visión de Dios es para que tú vivas la eternidad con Él. La visión del mundo es que tú vivas lejos de Dios por la eternidad. Tú decides cuál de las 2, pero no se puede vivir de las 2 en un mismo lugar. Si le vas a dar al azul, métete de una pecha de una vez, pero sabroso, allá. Usted dice, pastor, ¿qué está diciendo? La Biblia dice. No estoy diciendo algo contrabíblico. El que peque más de una vez. Y es cuando suelta la palabra. Porque el que es tibio lo va a vomitar. O eres frío o eres caliente. Y es que el tibio ni aquí y ni allá. El frío se puede calentar o el caliente se enfría, pero el tibio siempre permanece en medio. Importante, señores. Jesús es nuestro Cordero Pascual y dice la Biblia que no se puede vivir de la misma manera. Escucha. Más bien escribí esto, que no te juntes con ninguno que llamándose hermano fuera un fornicario, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho o un ladrón. Dios mío, yo no sé de cuál ser. Digo, estaban diciendo, cuidado con este tipo, dice, porque poquito de eso puede lograr toda la base. Eso está tremendo. Es un borracho y nunca quiere dejar de ser borracho. Déjalo. Algún día Dios tiene su tiempo. Ya lo tuvo. Lo que Él no quiere es Él. No es Dios. El ser mentiroso, el ser engañoso, el ser cornicario, el ser adúltero. No es. Ya desde cuando Dios lo quiso salvar. Él no quiere la salvación, pero cree que por venir ya la hizo.
¿Está fuerte eso o no? Os he escrito por carta que no te juntes con fornicarios. No, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os será necesario salir del mundo. Por eso, no diciendo lo del mundo, esa es su vida. Lo tremendo es que nosotros en la iglesia andamos con ese tipo de gente. Es decir, con gente que dice ser cristianos y dentro de la misma iglesia se van de borrachos, de viagos, se van de fornicarios, se van de tremendas cosas, y nosotros pegados a ellos, cuidado, esa es la prevención que le está diciendo a la iglesia. Dice, no le estoy diciendo a los del mundo, porque usted tendría que sacar del mundo, más tú vives en el mundo, pero no porque vives en el mundo tienes que vivir conforme el mundo te lo está pidiendo. Cuidado, cuidado, iglesia, con aquellos que dicen ser hermanos o hermanas, que, ay, señores, cuando en su vida está temiendo esto. Porque esos son bien fáciles para que jalen a otros, hasta tus propios hijos. ¿Cómo es que puede dejar ir a su hija con gente que dice ser cristiano y se van a reventar? Y usted, ay, son hermanos de la iglesia. ¿Hermanos? No nada de que ver con hermanos. Y nos, Ahora, después cuando los ve apartados de Dios, cuando vea que cayeron, cuando les sale mal, cuando las cosas, ay, y en la iglesia todos los hermanos son así. Levanta su mano. Mejor póngaselo en el corazón y haga una oración por usted. Y si necesita arrepentirse, hoy debe de decírselo a Dios. Vamos, pon tu mano en tu corazón. Dios,